Filosofía y Historia de las Ideas. Soy actualmente profesor de asignatura acá en la UACM. He impartido materias que van desde el ciclo de integración hasta principalmente bioética. Actualmente hago la maestría en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas y en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, antes de que pasara al tema, quisiera agradecerles a ustedes, al proyecto y a los tantos proyectos que se siguen haciendo en la UACM. Siempre es bastante gratificante ver que los estudiantes siguen haciendo cosas. Y bueno, yo más que un tema, en realidad trabajo desde estrictamente, más desde problemas, y voy a intentar hablar sobre las tensiones entre lo estético, lo político, y principalmente atravesados por la experiencia dolorosa, ¿no? O el duelo. Y bueno, un poco de las detonantes bajo las que me invitaron fue a hablar sobre el Día Internacional, que fue el pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Mujer, al menos la eliminación violenta en torno a la mujer, que de alguna manera es un tema y un problema, es un tipo de práctica que nos interpela ya no solo de manera lejana, sino todos los días, y que finalmente ha tenido sus expresiones más barbáricas o sus formas más explícitamente violentas en una serie de feminicidios, ¿no? Entonces, no sé, la semana pasada, entre estos días, vi la cifra de 39.000 feminicidios en los últimos 2 años, ¿no? Entonces esas cifras son profundamente alarmantes. Ahora la cuestión sería ¿a quién le incumbe, ¿no? O de qué manera le incumbe a la filosofía, a los filósofos en particular, si de alguna manera es un tema que les interpela, o de alguna manera deliberadamente no son sus temas, ¿no? Yo creo que sí son sus temas. De alguna manera están interpelando a cada una de nuestras formas de experiencia en el cotidiano, de nuestros procesos de subjetivación, y principalmente estos espacios que han sido más vulnerados, que son los espacios de las mujeres, ¿no? Entonces, yo estrictamente lo que trabajo principalmente es la producción de duelo, ¿no? Un poco inserta en los intersticios entre lo estético y lo político, como se había mencionado. Me interesaría hablar cómo de alguna manera los feminicidios y principalmente otros fenómenos como la desaparición forzada han generado contemporáneamente formas muy particulares de asumir la producción dolosa o de asumir la experiencia dolosa, ¿no? Es decir, se ha inserto en una serie, finalmente esta pérdida, la pérdida de pérdida no solo del otro, sino la pérdida de la tranquilidad, desde el sentido anímico, y hasta incluso la pérdida de ciertos estatutos ontológicos en relación a cómo entendemos la vida. De alguna manera han generado formas muy específicas de asumir el duelo, ¿no? Entonces, de la misma manera, el duelo ha sido estrechamente interpelado a todo momento por experiencias de indignación, ¿no? La relación entre lo indigno y el duelo pues es inseparable, ¿no? La indignación y la imposibilidad, de alguna manera, la imposibilidad de justicia, ¿no? Y de alguna manera como la pérdida insoportable le sobreviene en ese sentido una dimensión estrictamente política, ¿no? Entonces, yo asumo al menos la dimensión política en esos registros, ¿no? Esta imposibilidad de hacerle frente a esas experiencias dolosas y más conseguir una especie de justicia, ¿no? Frente a ello, ¿no? Una justicia que vaya más allá del orden o de una jurisprudencia o incluso del orden moral, ¿no? Sino más bien que configure un nuevo tipo de, no nuevo, sino más bien otra forma de asumir como la justicia, sin necesariamente regresar a estos lugares, ¿no? Que son lugares del lugar común, ¿no? De alguna manera como hacer aparecer al culpable de una serie de genocidios no necesariamente le sobreviene a la víctima una especie de justicia, ¿no? Entonces, frente a este tipo de conflictos,
me interesa más bien cómo la filosofía y particularmente la estética le hace frente, ¿no? Entonces me interesaría plantear como tres momentos, así de manera muy concreta, tres momentos en los que principalmente el arte contemporáneo le ha hecho frente, ¿no? Entonces, pues, el primero que me gustaría abordar sería una pieza de la artista Doris Salcedo, es una artista colombiana que en el año 2007 instala y labra una especie de grieta en una de las salas más prestigiosas en Londres, la Tate de Londres. Labra una fractura de 167 metros, ¿no? Ella explícitamente va a decir que cada una de sus obras es una experiencia de duelo, ¿no? Entonces su intención es de alguna manera fracturar la arquitectura de uno de los espacios institucionalizados más hegemónicos del arte y de alguna manera configurar una especie de herida que es la herida perpetuada en cada uno de las víctimas, principalmente en los marcos contemporáneos de los que ha sido puesta la vida de prácticamente cualquier habitante de Latinoamérica, ¿no? Son políticas muy particulares, ¿no? Políticas sí de exterminio, pero también de precarización de la vida, ¿no? También de desechabilidad de la misma. Es decir, cómo de alguna manera esta primera pieza, cual se llama Shibboleth, de alguna manera intenta visibilizar y buscar una forma de reconocimiento y de representación de la experiencia de duelo. Entonces, esta pieza dura la exhibición cerca de 6 meses y de alguna manera lo que intenta es construir una serie de poéticas de la experiencia dolosa, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera evocamos o elevamos el duelo, la experiencia dolosa, a un nivel de la sensibilidad, ¿no? De alguna manera construir experiencias evocativas, ¿no? Y claro, eso tendrá sus problemas y ahorita me interesaría, ahorita los voy a abordar en algún sentido, pero de alguna manera lo que hace Doris Salcedo con esta pieza es construir una especie de lógicas de representación de la experiencia dolosa, ¿no? Del trabajo de duelo. Claro, de las primeras interpelaciones es, bueno, y eso quizá en qué ayuda, ¿no? En qué resuelve. De entrada, yo no sé si estrictamente el arte contemporáneo o el arte en general o incluso la filosofía deben de responder a algo, ¿no? O deben de resolver problemas. Pero bueno, este primer momento del encuentro entre el arte y el duelo, de alguna manera intenta visibilizar o de alguna manera poetizar esa experiencia del duelo, ¿no? Establecer una franja, porque estrictamente la grieta es una grieta enorme. Intenta establecer una especie de franja de la concordia entre las vidas precarizadas y aquellos quienes las están precarizando, ¿no? Entonces, de alguna manera Doris intenta, desde una narrativa muy particular, hacerle frente a la experiencia dolosa, ¿no? Quizás desde su representación. Sin embargo, labrar una herida en el suelo mismo, porque además está labrada, es una grieta que está labrada en el suelo, ¿no? Y ella la asume como una escultura, ¿no? Entonces es una escultura que estrictamente no está montada sobre el suelo, sino que está labrada en el suelo mismo, ¿no? Es una herida que ahí quedará perpetuada, ¿no? Y que de alguna manera es una especie de lógica de representación, ¿no? Sin embargo, creo que de alguna manera solo asumir que el arte solo hace lógicas de representación o de alguna manera solo debe de construir experiencias evocativas frente a la experiencia dolosa, sí genera ciertos problemas, ¿no? Principalmente porque las estéticas o la estética contemporánea ya no solo debe de asumir una serie de condiciones de posibilidad para establecer un juicio reflexionante en torno a la obra de arte, ¿no? Sino que creo que debe de ir un poco más allá. Y quizá llegar al espacio de la denuncia, ¿no? Que es quizá el paso que me gustaría dar, principalmente en otra pieza, ¿no? que estará expuesta en una exposición que se llama No me cansaré, en el MOAC,
curado por la doctora Elena Chávez MacGregor, entre otra serie de colaboradores, pero es una serie de bordados, ¿no? Los bordados de alguna manera intentan construir o desplazar los registros de visibilidad y de representación para configurar una labor, un trabajo y una tarea que tiene por fin de alguna manera visibilizar, pero de alguna manera denunciar, ¿no? Hacer una serie de denuncias a partir de bordar, son una especie de mantas de este tamaño, y empezó como un trabajo muy local, pero justo como el duelo pasó de ser un duelo individual a un duelo colectivo, las voces se fueron sumando, ¿no? Las voces se fueron sumando de tal forma que sin darse cuenta crearon una especie de membrana, crearon una especie de red que de alguna manera comenzó a replicar la misma acción y paradójicamente algo que parece fructífero en términos de que se comenzó a reproducir, en realidad guarda profundos horrores, ¿no? Porque cuanto más se extendía la red, más se dieron cuenta que había gente que tenía no solo un ser desaparecido, sino que además le habían arrebatado el nombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que intentan estos bordados es de alguna manera sí hacer denuncia en el espacio de lo público, y eso es creo que algo súper importante, ¿no? Que actualmente el arte contemporáneo intenta llevar la discusión, no todo el arte contemporáneo, pero mucho del arte contemporáneo intenta llevar una discusión que está en el orden a veces de lo político, a veces de lo jurídico, a veces estrictamente de lo filosófico, llevarlo a la dimensión de una discusión pública, ¿no? Entonces los bordados, sin darse cuenta, se fueron replicando, ¿no? Y lo mismo que pasó quizá con el siluetazo, ¿no? Con las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que de repente aparecieron muchísimas siluetas de un día para otro, ¿no? Y eso lo que visibilizaba era que no era un problema de unos cuantos, sino que era ya una política instalada desde una especie de guerra perpetuada y no declarada, ¿no? Que es finalmente en los marcos en los que hemos sido arrojados muchos de los que al menos acaecemos en ese tipo de experiencias, ¿no? En donde no es claro cuáles son las políticas, cuáles son las políticas que de alguna manera deben de quizá conservar nuestros derechos, ¿no? Tenemos políticas gubernamentales que más que procurarnos un bienestar o una seguridad, nos han instalado de maneras violentas todo lo contrario, ¿no? Entonces, de alguna manera es también como el arte contemporáneo y esta relación con el arte y la estética le hacen frente a este tipo de fenómenos muy particulares, ¿no? Que de alguna manera a veces creemos que no son que no nos interpelan, que no están claro insertos en un libro porque no responden a una tradición academicista o hegemónica de la historia de la filosofía. Creemos que de alguna manera no tienen un carácter o una dimensión filosófica, ¿no? De alguna manera creo que estas piezas ponen tensiones a todo momento, ¿no? Están detonando tensiones, y además esas tensiones, principalmente en la dimensión de lo político, de lo social y de lo cultural, las piezas intentan establecer un correlato con la dimensión de lo colectivo y de lo público, ¿no? Principalmente de lo público. Entonces, cómo circulamos todo el trabajo, sí de los académicos, sí de los artistas, sí de los estetas, sí de todos estos como actores que de alguna manera intentan hacer ese problema también suyo, colocarlos en una dimensión pública, ¿no? Y de alguna manera que también interpele no solo la esfera, no solo el espacio público, sino también la esfera pública, ¿no? Entonces, justo partiendo de que hay piezas que de pronto intentan ir más allá, incluso no solo de las poéticas del duelo, como se lo hace Xu, lo que hace Doris Salcedo, y después ir al espacio del duelo como denuncia, como la construcción de narrativas que intentan levantar la voz de todos los acallados
en ya varios sexenios, particularmente en México, y no solo en México, sino particularmente en Latinoamérica, encontramos otro momento, que es el momento de encontrar incluso el límite de duelo para comenzar a eslabonar formas de justicia que ya no están colocadas necesariamente en solo una moralidad o solo un tipo de justicia jurídica, ¿no? Sino que intentan formas de incluso volverle a decir sí a la vida, a pesar de que la vida, en los marcos de guerra en los cuales fuimos insertos, a cada momento nos está diciendo que no. Entonces, la última pieza que quizá me interesaría trabajar o platicarles es una pieza que estuvo hace poco, estuvo el año pasado en el MOAC también. Es una pieza que se llama Los senderos de Ayotzinapa que se bifurcan. Los senderos de Ayotzinapa que se bifurcan es el producto de un proyecto. Lo más interesante es que quienes generan esta pieza, que es una cartografía enorme, no son artistas, no son necesariamente artistas, sino son arquitectos, son abogados, son ingenieros, es decir, hay todo un equipo trabajando y que de alguna manera intentan construir nuevas formas de asumir lo estético. Entonces, a partir de un trabajo que suena asumir como minería de datos, que es la extracción de una serie de elementos que han sido neutralizados particularmente por un aparato estatal, desde la extracción de esos elementos que están en el registro, sí de los vestigios, sí de las evidencias, sí de lo soterrado por el Estado mismo, pero también de los testigos, ¿no? A este grupo le interesa no solo la violencia que aconteció en el conflicto o en el hecho, sino también las violencias ejercidas sobre las evidencias mismas, ¿no? Y eso es súper importante porque de alguna manera voltear a ver las materialidades, las evidencias, los vestigios, las cenizas, de alguna manera extraerlas y ponerlas como un sensor político, es decir, que también pueden decirnos cosas más allá de que solo el sujeto pueda hacer una especie de lectura con respecto a los hechos, también como los objetos incluso nos devuelven de alguna manera una serie de elementos narrativos, sí, pero también de evidencias, ¿no? Entonces, como las cosas mismas se vuelven en sensores políticos que nos dan evidencias para de alguna manera construir contrarrelatos a lo que se nos fue impuesto como una especie de, más bien explícitamente como una verdad histórica, ¿no? Que fue la versión que dio la PGR públicamente. Entonces, de alguna manera lo que intenta hacer Forensic Architecture, que es el grupo, el equipo que está trabajando en esto, lo que intenta hacer es construir contraargumentos desde los escombros y desde las cenizas, ¿no? Asumir las cosas no solo como cosas que si no tienen un sujeto que de alguna manera les construye una lectura, un sujeto cognoscente que les asuma una especie de contenido, no pueden enunciar las cosas, ¿no? Entonces lo que hacen es, en esta cartografía que les menciono, es poner sí el relato de la verdad histórica, pero de alguna manera también comenzar a visibilizar esos microrelatos que se convierten en un contraargumento explícito de eso que fue nombrado la verdad histórica, ¿no? Entonces, más allá de decir, sí, claro, pero esto quién lo ve o quién no lo ve, o meternos en estas discusiones de alguna manera, no sé, creo que de alguna manera ya no tienen tanta relevancia en términos de que preguntarnos sobre si es arte o no es arte, sobre si incide o no incide en lo social. Todo ese trabajo, por ejemplo, todo ese trabajo del que yo les estoy hablando, ustedes pueden encontrarlo en la plataforma de Ayotzinapa, ¿no? Y es una plataforma enorme, ¿no? Que de alguna manera intenta, a partir de esta minería de datos, visibilizar y hacer público, y eso es principalmente ponerlo en circulación, no solo en la dimensión del espacio público, sino en la virtualidad, es decir, ese espacio que de alguna manera ya nos es más cercano a todo, montar toda esta serie de elementos
y que de alguna manera, insisto, no intentan responder o darle solución al problema, sino actualmente como a partir de estas estéticas materiales configuramos la estética no solo como una disciplina enciclopedista o una disciplina que está en las academias, sino la estética se convierte en este espacio para construirnos herramientas, y que es lo que hace Forensic, para de alguna manera quizá abordar ciertos fenómenos que de repente no son inefables, ¿no? Es decir, ¿cómo abordar 39.000 feminicidios en 2 años? No hay manera, ¿no? Es decir, entonces creo que de alguna manera sí la tarea del esteta, también la tarea del artista, pero principalmente la tarea del filósofo es construirse nuevas herramientas para hacerle frente a esos fenómenos que estoy seguro que no los vamos a encontrar en un libro, ¿no? Entonces, ni necesariamente en un autor, no, claro, tenemos que asirnos de una serie de autores para de alguna manera configurar ciertas formas de enunciación, pero también ciertas formas de conceptualización, de enunciar eso, pero también voltear a ver fenómenos que nos están interpelando a cada momento, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión abordar el tema del feminicidio, o abordar el tema de la precarización de la vida, o abordar el tema del duelo. No solo le corresponde, por ejemplo, en este caso a las mujeres, ¿no? En realidad tendría que desmontarse, justo tendríamos que construirnos herramientas que nos permitan desmontar esos maniqueísmos y de alguna manera interpelar y comenzar a pensar desde otro lugar, ¿no? Entonces, un poco a lo que me gustaría, bueno, más bien a lo que, no como conclusión, sino más bien como último momento de este trabajo de duelo, cómo le ha hecho frente el arte contemporáneo, pues, tiene que ver con cómo el duelo, la experiencia dolosa, la elevamos sí a la tarea, sí al espacio de denuncia, pero también lo elevamos a la producción artística, no voy a decir obra de arte, pero sí a la producción artística que nos permita asirnos de una serie de herramientas para repensar la experiencia dolosa, ¿no? Repensarla desde otro lugar, repensarla desde otras narrativas, repensarla desde sus formas críticas, ¿no? Cuando digo crítico, digo principalmente asumiendo las nociones de Baudelaire y de Foucault, ¿no? Sí, Kant, pero principalmente Baudelaire y Foucault, ¿no? Es decir, cómo dentro de ciertos marcos políticos configuramos ciertas condiciones de posibilidad de que algo sea anunciado como duelo, ¿no? De que algo sea anunciado como feminicidio, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera sí voltear a ver también el arte contemporáneo, no solo con este patos como del espectador, sino más bien como en este carácter más investigativo, ¿no? Utilizarlo de alguna manera para configurarnos aparatos y herramientas que nos permitan de alguna manera desmontar cierto tipo primero desmontar cierto tipo de fenómenos, y en el mejor de los casos intentar configurar una serie de directrices o de matrices que nos permitan no darle respuesta, sino al menos diagnosticarlo, no sé. Entonces, ese sería como quizá mi aporte, es decir, en términos de qué es lo que me interesa, lo que estoy trabajando en términos de lo político, el duelo y principalmente la dimensión estética.